Amigos, familia Pandilla, Ripsider, yo soy Trent. El día de hoy venimos a visitar el Reef Tank de un máster de aquí de la Ciudad de México, el tanque de mi querido amigo Maximus. Acompáñenos, pandilla, vénganse. Pues en efecto, pandilla, el día de hoy vamos a mostrarles el Reef Tank de mi querido amigo Maximus, el cual es un máster, muchos lo conocemos, y quien no, pues aquí les vamos a dejar un quemón de qué es lo que él tiene en su casa. Él nos va a explicar de qué consta, nos va a dar consejos, nos va a quitar algunas teorías conspirativas que tenemos, de lo que se necesita para lograr tener un acuario como el que tenemos aquí atrás, que créanme, si en video se ve majestuoso, en vivo es literalmente sublime, créanme, sublime. Inclusive en los videos hay algo muy curioso, y hasta se lo hicimos mención ahorita al querido Maximus. En los videos se ve un poco más pequeño de lo que en realidad es. Digo, yo mido aproximadamente 1,76 y me pongo aquí al ladito, es prácticamente mi estatura. Pues no puedo, ahorita pues tengo agarrando el micrófono, pero es un tanque monstruosamente grande, créanmelo. Aparte de que tiene la forma en L, eso lo hace ver, la verdad es que muy elegante. Ahorita vamos a escuchar a mi querido Maximus que nos explique qué es lo que consta su tanque, cómo lo mantiene, qué tipo de aparatos ocupa para poder obtener este tanque al 100. Obviamente él no quiere salir, es artista, obviamente ya sería un cobro adicional lo que... No es cierto, pandilla, no se crean. Pero pues prácticamente lo que dice Maximus, que es que lo que nos interesa es saber qué es lo que él tiene en su tanque para que sea exitoso. Y pues qué mejor que el mismo dueño nos vaya explicando paso por paso, lugar por lugar, zona por zona, todo por todo, qué es lo que se necesita o con qué lo hizo. Vamos a ver qué nos cuenta el querido Maximus, vénganse. Pues miren, así un pequeño vistazo, pero vamos a lo que nos truje, chencha. ¿Cómo estamos, mi querido Maximus? Bien, gracias. Muchas gracias a ti por darnos chance de entrar a tu morada a presentar esta maravilla de tanque. Y pues para empezar, cuéntale a la pandilla, ¿qué dimensiones tiene tu tanque? ¿Cuánto litraje es? Son aproximadamente 700 litros ya con el zoom. La pecera mide unos 50 de largo por 65 y en la parte de la caída de la L 1 metro y la otra parte 55. El zoom son como unos 150 litros más o menos. Aproximadamente, ¿cuántos peces tienes aquí adentro, mi querido Máximo? Son 45 peces. Son 18 cirujanos, una rémora y los demás son ya peces chiquitos entre cromis, antias y los lávidos. Y en cuestión de coral es mixto completamente. Es mixto con predominio de SPS más acróporas. Pues vamos a ver, vamos a acercarnos un poquito, pandilla. Vénganse, vamos a conocer. Primero que nada, vean la maravilla de colonias que hay de acróporas. Puedes grabar, Jorgito, aquí arriba, vean nada más los colores. ¿Con qué mantienes tú esta coloración, el crecimiento de tus acróporas? Porque son los corales literalmente más difíciles. ¿Cómo es que los mantienes tú? ¿Cuál es el principal secreto para que tú tengas este acuario así? Mira, yo creo que ya te lo han dicho ya muchas veces en otros videos. La clave para que todo coral, no nada más las acróporas, todo coral se dé y tenga buena salud y buen color, es la estabilidad. O sea que la clave de un acuario es la química del agua. La química del agua debe de estar estable. Si eso está estable, ya la luz y lo demás, pues ya te ayuda a darle más coloración. Pero si la química del agua no está bien y aún le metas la mejor iluminación que tú quieras, el coral no va a agarrar el color que tú quieres. Pero aquí va muchas de las preguntas que, bueno, basando todo lo que dices, mi querido Máximo, siempre va a surgir la pregunta es, ¿y cuál es la estabilidad? ¿Cuál es la química correcta? ¿Qué les contestarías tú, hermano? Bueno, química correcta, yo creo que en todo mundo en todos los lugares lo ven, libros, en internet, hay parámetros cercanos al mar o al océano que uno trata de similar o de tratar de que se igualen a los del mar. Correcto. Hay valores de referencia que uno tiene que seguir para que los corales estén como en su medio natural. Ahora, esos son, digamos, los parámetros que uno tiene que tener
como medida para tenerlos en buena salud. Hablando de los nutrientes, mal dicho nutrientes o malos nutrientes, podría ser por ejemplo los nitratos y los fosfatos. Ya sabemos que en el mar están en exceso bajos, ¿sí? Entonces en un acuario que es un sistema cerrado, pues es muy difícil mantenerlos a lo que en el mar llegan a estar, pero es lo que tenemos que tratar de mantener lo más similable al mar. Hay que tenerlos muy bajos. La química de lo demás, de lo que es calcio, magnesio y todos estos que forman el hueso del coral, eso también lo tiene que mantener en un cierto rango. Esos son los rangos que buscamos. Ahora la estabilidad es tratar de que esos rangos no se estén moviendo u oscilando, o que las oscilaciones sean lo mínimo posible, okay. Ya que si las oscilaciones son bruscas, los corales se ven afectados, entonces ya dejan de crecer o dejan de emitir su coloración. Entonces eso es lo que se le llama la estabilidad, tratar de que esas oscilaciones sean lo mínimo posible para que los corales no se vean repercutidos. Y aquí le podrías compartir a la pandilla cuáles son tus parámetros en este acuario, mi querido Maximus. Pues la última vez que los medí eran fosfatos indetectables con Salifert. Okay. Eran nitratos de 5. Era calcio de 450, si no mal recuerdo. Okay. Magnesio 1350. KH me gusta tenerlo entre 10 y 11, estaban en 10. Son los primordiales. ¿Aditas elementos traza y todo lo demás? Sí, alimento, como no hago cambios de agua, okay. Para tratar de mantener esas oscilaciones al mínimo. Okay. Entonces tengo que aditar los elementos traza porque pues no pueden llegar así nada más. Por supuesto. Entonces los adito con el de Red Sea, que es el ABCD. Okay. A esos los adito cada semana. Pero nada más para los elementos traza. Okay. Para calcio, magnesio y KH, ajá, tengo reactor de calcio. Okay. Y aparte a veces cuando se baja la media o se acaba el CO2 y se me baja un poco el KH y los elementos, yo preparo los elementos, el KH, el magnesio y el calcio. Y ahora vamos a tocar un poquito la iluminación, que aquí es lo que quiero que vean, pandilla, como hay muchas teorías, hay mucho choro. Cuéntanos aquí qué es lo que tienes tú, Maximus, cómo mantienes la iluminación, más bien, ¿qué tienes de iluminación en este acuario? Bueno, esto es una lámpara casera, está hecha por mí, todo fue diseñado por mí. El objetivo de la lámpara pues es tratar de cubrir los requerimientos lumínicos de los corales. Okay. Yo pienso que cubriendo el requerimiento de las acróporas, todos los demás corales se van a beneficiar. Entonces la lámpara está hecha con LED de 10 watts y LED de 50 watts. La base es el azul, que ya sabemos, hay una gráfica ahí explícita que casi todo el mundo la conoce, del espectro lumínico que prefiere el coral, que es tendido al azul. Okay. Pero nunca hay que olvidar que hay un pico, aunque poco, pero que también se benefician de los blancos, o de la tonalidad roja, perdón. Es un poquito, pero no hay que dejarla a un lado. Entonces, aquí hay más LEDs azules, pero no dejo pasar también ese pedacito de apoyo del rojo. Entonces, para eso pongo RGB de 50 watts y tengo LED de 50 watts también, que se llaman Full Spectrum, que tienen todo el espectro de luz visible. Okay. De ahí estamos ya aportando ese punto de rojo y amarillito que los corales también necesitan. Aparte también porque depende mucho del gusto de cada quien. Entonces, como la base son el azul, pues hay acuaristas que les gusta tener la pecera prácticamente todo azul. Entonces tú puedes poner una base azul, mucho foco, mucho LED azul, para que tengan su requerimiento, pero aparte puedes darle tu tonalidad que tú prefieras. Entonces yo le pongo blancos y los RGB para que se vea más blanca la pecera, cubriendo el azul ya con los otros LEDs. Vean nada más el crecimiento, vean nada más la coloración, la extensión de los pólipos. O sea, nuevamente se lo volvemos a reiterar aquí, este hobby últimamente se ha
se ha literalmente convertido en una lucha como de adquisición, como de gama, cuando literalmente lo único que tienes que hacer es, ya lo dijo mi querido Master Maximus, replicar lo más cerca posible lo que es el medio natural. Y pues bueno, aquí están los resultados. Abro un poquito la toma, mi querido Jorge, para que nuevamente vean. Ahora el otro lado del acuario, el crecimiento, la extensión, simplemente es sublime esto, pandilla, créanmelo. Mi querido Maximus, ¿qué es lo que tienes aquí en tu sistema de filtrado o zoom, como muchos lo conocen? Bueno, mira, primero, mi filosofía del acuarismo es tener mucho coral y tener mucho pez, como se ven los arrecifes. Para mí tener puro coral, ya sea acróporas, LPS o blandos, es muy fácil. Digo, ya lo he tenido. Tener muchos peces sin coral también es facilísimo. Pero tener mucho coral, sobre todo SPS, y tener mucho pez, ese es el reto. Correcto. Es muy difícil porque obviamente mucho pez significa mucha carga de nutrientes para el sistema, mucho desecho de nitrógeno y mucho desecho de fosfato. Entonces para eso se necesita un sistema de filtración pues demasiado grande para poder mantener el tanque estable. Okay. ¿Qué tengo? Bueno, primero tengo tres bajadas. Okay. Las tres bajadas caen a un módulo de trampa. Correcto. Que son estos. Aquí hay una, aquí hay otra. Desde estas dos, esta es una trampa. Caen, después el agua vuelve a subir y caen a unas trampas de calcetines que están allá. Okay. La tercera caída va a alimentar lo que es el scrubber. Okay. Después de esas caídas van a bajar a lo que es el módulo donde está el skimmer. Aquí en el skimmer tengo un poquito de roca y tengo uno de esos tabiques famosos del BioBrick, o no sé cómo se llame, no me acuerdo. Es para tener filtración con ayuda de la población bacteriana, que eso va a ser lo fundamental para poder mantener todos los nutrientes controlados. Luego en esa misma cámara pues está el monstruo que sería el skimmer. ¿Qué modelo es ese antes? Perdón, mi querido. Bueno, ese Maximus. skimmer pues no es muy conocido, es un SWCA 300. Okay. Ya antes era un poquito más conocido, estaba a la par de los Vertex. De hecho la bomba Ascol que tenía era prácticamente idéntica a la Red Dragon. Okay. Este skimmer es para 2500 carga pesada, carga ligera, y 1500 carga pesada. Okay. Y yo siempre recomiendo por eso mantener un skimmer al doble de la capacidad de tu tanque en carga pesada. Okay. Precisamente porque vas a tener muchos peces para que te ayuden. Pero hay un punto importante, el skimmer, si pueden leer, investigar, no es una piedra fundamental para mantener un arrecife. La piedra fundamental va a ser la bacteria. Okay. Eso también ya lo habían dicho en algún video en una ocasión. La bacteria es la parte fundamental para mantener el arrecife. Entonces la roca debe de ser de buena calidad, o los cubos. Correcto. El skimmer sí te va a ayudar a sacar moléculas de tamaño grande. Ahí se va a ir parte del fosfato, parte del nitrato, pero mucha que se metaboliza antes de pasar al skimmer, pues no la puede sacar el skimmer, ya se hace más chica, ya se hacen moléculas pequeñas, o ya se deshizo a fosfato y nitrato, y eso ya no lo puede sacar el skimmer. Ahí es donde depende entonces la bacteria. Okay. La parte que ayuda mucho el skimmer es para mantener la más claridad de agua, tratar de llevarse todas las partículas suspendidas. Esa digamos que es el punto clave del skimmer. Después del skimmer pasa a otra cámara, que es donde ya tengo la bomba de subida. Ajá. Y aparte de esa cámara se va a otra al lado, a donde tengo unos reactores. Ahí tengo un reactor si quieren te hablamos del otro lado. Tengo un reactor de ROWA y tengo un reactor de biopellets. Okay. Ese reactor de biopellets sirve para bajar los nitratos, y el reactor de ROWA para bajar los fosfatos. Y en esa misma cámara una bomba que me alimenta la chaeto y el reactor de calcio. Okay. Y en sí pues es todo el zoom. Nada más el monstruo, que es este skimmer,
chulada, vean nada más cómo trabaja. Y ahora sí, lo que nos comentabas, mi querido Máximo. Sí, ahí se ven dos reactores, uno es un reactor de biopellets y otro, el chiquito, es un reactor de ROWA. El que se ve al fondo es una cámara extra para el reactor de calcio. Los otros dos son para la filtración. Cuando hago mantenimiento, apago la bomba que alimenta los reactores de ROWA, de biopellets y el del reactor de calcio. Lo que hago nada más es sacar el ROWA, lo saco y meto más ROWA. Los biopellets, si están sucias o tienen mucho detrito o masa bacteriana por el vodka que adito, se lo limpio y los vuelvo a colocar, nada más. Y si igual el reactor de calcio llega a estar sucio o tiene esa masa bacteriana, entonces también lo limpio, si no lo dejo. Más o menos cada 3 semanas es cuando les toca. Tú aditas vodka entonces. Ajá. Hay también, tocando ese tema, muchos que dicen que tu tanque se vuelve literalmente dependiente de ese tipo de productos. ¿Qué tan de cierto hay en eso, mi querido Máximo? Sí, incluso hay unos estudios ahí que al aditar vodka estás favoreciendo ciertas poblaciones bacterianas. Esas poblaciones bacterianas, entonces, al verse favorecidas por el alimento que es el vodka, comienzan a crecer más. Okay. Entonces, esas bacterias son las que te ayudan a bajar los desechos del nitrógeno, nitratos y amoníaco y esas cosas. Okay. Entonces, esas bacterias, al competir con las otras, pues les ganan espacio a las otras, y tu tanque entonces se vuelve dependiente, por así decirlo, porque esas bacterias ya predominan, y para mantenerlas y no se mueran, pues necesitan vodka. Perfecto. Y el vodka, pues lo que hace, pues es alimentarlas, y estas a su vez consumen los nitratos. Bueno, los metabolizan. Tú como consejo a la pandilla, ¿sí les recomiendas usar el vodka completamente? Sí, nada más que siempre hay que tener precaución, hay que usarlo con su debido riesgo, porque yo lo uso, digamos, más aventado porque tengo muchos peces. Correcto. Entonces sí le puedo echar bastantito. Cuando me piden opinión de cómo, siempre les digo que tienen que empezar a la dosis mínima e irle aumentando para que no les vayan a tener una explosión bacteriana, porque pues ya saben que puede ser perjudicial para sus peces. Muchos nada más te dicen, es que se va a volver dependiente a tu tanque, sí, pero jamás te dicen por qué. Pues aquí está la razón del por qué el buen Maximus se las recomienda. ¿Qué es en lo que tú te fijas, mi querido Maximus, para poder introducir un pez a tu acuario? Lo básico. Pues es lo que ya todo el mundo conoce, que esté gordito, que tenga buen color. Te podré decir que coma, pero pues es difícil que lo veas comer donde los venden. Habitualmente pues yo siempre voy al Morelos y ahí es donde los compro, y es muy difícil que veas ahí un pez comer. Sí, y aparte pues es riesgo. O sea, yo no tengo cuarentena, se me hace demasiado engorroso tenerla. Muchos dicen que pues es fácil y la tienes ahí. Yo la verdad, pues, recordando al Momo para los que lo conozcan, lo único que me enseñó bien era de que si el pez viene bien y el tanque está bien, el pez se va a dar. Correcto. Entonces, claro, siempre es un volado. A veces, no digo que no me haya pasado, ya van varias veces que se me han muerto varios peces por meter al peces enfermos. Pero bueno, eso es parte de este pasatiempo, y siempre se te van a morir algún pez, siempre se te van a morir algunos corales, pero pues eso le pasa a todos, ¿no? Siempre no va a haber peleas también, claro, ¿verdad? Porque también. muchos no quieren que estén sus peces, pero que nadie se toque. O sea, es la Claro, naturaleza a final claro. de cuentas, ¿no? Van a pelear por, ¿cómo se llama? Por territorio, van a pelear por comida, van a pelear hasta por hembras mismas. Entonces también hay unos que sí se jalan los pelos bien feo, ¿verdad? Claro. No queriendo Otra de las cosas también que yo he aprendido, eso no está descrito, pero al menos por la experiencia, mientras más peces tienes, bueno, hablando de cirujanos, he notado que toleran más el ingreso de otros cirujanos. Okay. ¿Por qué? Tal vez porque se distraen con los demás, no sé, pero mientras más cirujanos haya en el tanque, es más fácil ingresar otros cirujanos. Cuando son poquitos y metes algún cirujano, ya ven que empiezan las corretizas y las peleas. Pero, por ejemplo, ahorita que metí el polvo azul, una tardecita nada más lo molestaron y ya de ahí ya no lo volvieron a pelar. Igual que el cirujano Nazo, nada más una tardecita lo pelaron y de ahí en fuera ya no lo volvieron a pelar. Aquí está el cirujano Mazo. Cuando vamos a darnos la vuelta,
Esa es otra de las preciosuras de este acuario. Miren, si estás cocinando, estás viendo tu acuario. Si estás comiendo, estás viendo tu acuario. Si estás viendo la tele, yo creo que ni la tele tendría que estar ahí. Tenemos que ver el acuario. Al menos eso es lo que yo haría, pandilla. ¿Para qué quiero tele si tengo esta belleza tan monumental? Pues vean lo que comentaba, ¿no? Aquí está el naso. Muchos van a decir, porque como dice Maximus, y te apuesto, mi Maximus, que van a decir, no, es que esos peces algunos se ven con las aletas así. Volvemos a repetir, es la naturaleza. O sea, no van a encontrar en la naturaleza un pez que no lo hayan tocado. Y aquí como pues están encerrados, son un sistema semicerrado, semiabierto, pues los peces al tener poquito espacio en comparación con el mar, pues obviamente pelean su territorio más agresivamente. Entonces va a haber peleas siempre, va a haber alertas mordisqueadas, va a haber cortadas. Es lo normal, digamos, que se va a encontrar en un acuario. Perfecto. Total de acróporas son como 90 más o menos. Ok. Y se ven poquitas, ¿eh? Es que hay muchos que son fracs también por eso, pero en total así, contando colonias y fracs, sí son como 90 más o menos. ¿Y te gustaría hacer un acuario más grande, Maximus, o ya sí? No, sí, de hecho sí teníamos pensado hacerlo, pero el problema es que como es departamento aquí, no sabemos qué tanto pueda aguantar el piso más peso, entonces Exacto. esa fue la limitante, porque realmente lo queríamos más grande. Para ti, ¿cuál ha sido el más complicado? Que digas, tardé en que se me diera, intenté varias veces hasta que por fin se me dio, o de plano hasta la fecha no se me ha dado. El Elegance, pero ya ese Elegance ya tiene años aquí, pero digamos que cuando lo empecé a querer mantener, siempre se me morían. Y ese fue creo que el tercero o cuarto que compré. Y ya de ahí ya sobrevivió. Ya tiene ese como unos 5 o 6 años más o menos. En acros y eso no, ¿verdad? No, no creo, no, hasta esos son como más sencillas. Yo creo cuando ya tienes el acuario estable y la luz bien, las acros son más sencillas. Lo único problema de esas es de que sí son medio sensibles a los cambios bruscos y a veces se llegan a pelar por una caída de KH o variación del pH, calcio, cositas así se pelan, entonces pues es parte de lo mismo, pues ni modo. Y aparte también se suben los nutrientes y también se ponen un poco sensibles. Más si tienes pues la cantidad de peces que hay aquí, pues tienes que estar ahí constantemente midiendo fosfatos y nitratos para evitar eso de los picos. Hay mucha pandilla que va empezando, que a lo mejor tiene las posibilidades de hacer algo así. Hay otra que no tanto, pero pues tal vez le va a gustar hacer algo similar aunque sea en pequeño. ¿Qué le recomiendas tú a toda esa pandilla para que empiece? Mira, como dice el dicho, yo creo que nadie escarmienta en cabeza ajena. Correcto. Y por más que uno les diga, van a cometer los errores que todo el mundo cometemos. Van a comprar equipo que no les funciona, lo van a vender, lo van a tirar, van a volver a comprar. Y eso les va a pasar a todos. Realmente aunque uno les diga que de una vez compren un equipo bueno, pues a lo mejor no lo van a hacer. Pero bueno, si es recomendación, siempre pensar en excesivo. Es decir, pensar que van a tener muchos peces y pensar que van a tener mucho coral. Entonces hay que comprar equipo de filtración sobrado. Eso es lo que yo siempre les digo. No escatimar en tener un reactor de ROWA, que es lo elemental también para tener cualquier tipo de coral, porque uno de los problemas que veo comúnmente es de que piensan que la chaeto, la scrubber, el skimmer, el vodka les va a bajar los fosfatos. Y el problema es de que si no leen el ciclo del nitrógeno, creo que menos conocen el ciclo del fósforo. Entonces una de las partes elementales es de que el fosfato no va a salir del sistema a menos de que nosotros lo saquemos. El fosfato va a estar ahí en el sistema y una de las formas de controlarlo es quelarlo. Y para quelarlo hay que, unirlo a algo para que ya no actúe como inhibidor de crecimiento. Y la forma es el ROWA. Entonces, lo único que te va a poder mantener bien el fosfato controlado es el ROWA. Entonces, esa es una de las partes fundamentales que hay que tener para controlar eso. El skimmer, ese podría pasar a segundo término, pero para controlar nitratos, pues sí, el scrubber, yo creo que es algo muy importante. Para mí el scrubber ha sido como que un brazo derecho. De hecho, cuando el scrubber deja de funcionar o algo, es cuando empiezan a elevarse los nutrientes. Ahora con el achaeto, también es una ayuda que con la scrubber
y entre los dos realmente son los que mantienen los nitratos, obviamente sin olvidar la bacteria que ya les había mencionado. Cuando dice que compremos o lo recomendable es equipo sobrado, pues los skimmers sobrados, cuando no tienes mucha carga, por así llamarlo, tiende a ser contraproducente. Ahí como le recomendaría a la pandilla que lo ocupe, a lo mejor por días, lapso de tiempo, o en su experiencia no pasa absolutamente nada si todo el tiempo está conectado. Mira, en mi experiencia, yo una vez tuve la fraguerita esa que tengo ahí, con un Octopus 200 clásico interno, Ujú. que supone que era para 800 litros. El nano que tenía, que está ahí arribita, es de 60 litros. Entonces imagínate la diferencia entre el skimmer y ese nano. Lo Muchísimo. tenía prendido todo el día y noche. Y realmente nunca tuve problemas en que se me bajaran demasiado los nutrientes. Ok. ¿Por qué? Porque, repito, el skimmer solamente va a sacar moléculas de gran tamaño, pero una vez metabolizadas, todo el nitrato y el fosfato se van a depositar en el agua y eso no lo va a sacar el skimmer. Ok. Entonces, por eso eh, el skimmer, digamos, no es una parte fundamental en la filtración, pero Ok. sí repito, para aclarar el agua y quitar las partículas suspendidas. ¿Qué generadores de olas ocupa usted y cuántos tienen esta cual? Tengo una CP120, tengo una Vortex MP40, tengo una de las viejitas, de las Gebau, de esas PP15, creo que era de la primera generación, pero ese es el monstruo, eso es lo que mueve prácticamente toda el agua del tanque. Está Ok. del otro lado. Esta de aquí. Ajá. Vean nada más a diferencia de las otras dos. Y esa hasta solita podría casi hacer el movimiento todo del agua. El problema es que como ya hay mucho coral, entonces el mismo coral bloquea el movimiento del agua y se empiezan a hacer puntos muertos. Entonces por eso es que hay que tener más Flujo. generadores de olas en otras partes. Ok. Entonces el acuario, como es vuelvo a repetir, semicerrado, hay que estarlo modificando uno constantemente. Mientras va creciendo el coral, las mismas generadores ya no van a hacer el mismo trabajo eficientemente como lo hacían. Entonces hay que estar cambiando o agregando más generadores conforme el coral va creciendo. Ok. Porque una parte importantísima para el crecimiento, sobre todo de los SPS, es el movimiento del agua. Ok. Digamos que son tres cosas, es la química, la luz y el movimiento de agua. Hay algunos estudios que ya a lo mejor encontrarán, ya los han leído, donde se nota o se clarifica que hay una capa limitante que se forma alrededor del coral. Esa capa, mientras más gruesa, menos nutrientes puede captar o menos crecimiento puede haber en los SPS principalmente. Esa capa debe de estar delgada para que los corales absorban los nutrientes y puedan crecer. Entonces, y eso se va a lograr con una buena eficiencia en el movimiento del agua. Entonces, esa es una parte importante en el acuario, saber de que no se casen con una sola forma del aquascape y una sola colocación de los generadores. Hay que tener presente que en algún momento van a tener que cambiar o la aquascape o cambiar los generadores o los dos. Yo leí en algunas publicaciones que lo ideal era, por ejemplo, aquí está su bajada, de este lado está su bajada, que todos los generadores estuvieran de este lado para que aventara todo el agua para allá. Porque decían que, pues imagínate cuando estás remando, que una fuera para un lado y otra para el otro, pues nunca avanzarías. ¿Qué tan cierto hay en eso? O a su experiencia, ¿qué nos podría comentar de eso? ¿Es real? ¿No es real? Tú tienes que ver cómo deben ir los generadores. Igual los podría poner todos de un mismo lado, Ujú. pero o sea, tú tienes que ir jugando con tus corales, con tus escape y los generadores. Si yo los pongo todos, por ejemplo, de un lado, todas las gonióporas se van a ver afectadas porque el pólipo se empieza a hacer hacia un lado y no les gusta que se aviente hacia un lado nada más y se empiezan a retraer. Ok. Entonces, no puedes poner tampoco dos generadores que choquen entre sí o que se vean de frente porque entonces pasa lo que mencionas.
se anula el movimiento del agua y se crea un remolino en el punto de golpe. Ok. Entonces, si te fijas, ese generador, el PP15, dispara en medio del tanque hacia una dirección. No va a chocar con la CP20 porque la CP20 dispara hacia arriba. Ok. Menos con el MP10 porque el MP10 es el cargada de abajo. Ajá, y la MP40 está al mismo nivel que la PP15, entonces no hay choque de flujos, digamos, en el tanque. Ok, Entonces ok, no, ok. no es tan cierto de que los tengas que poner de un lado, simplemente tienes tú que ver cómo acomodarlos para que todos los corales que tengas pues tengan el flujo adecuado. Por eso también es lo que mencionan, un arrecife mixto es un poco más difícil que tener un arrecife, por ejemplo, de predominio de puras acróporas o de puros LPS o puros blandos, porque Todo va para el mismo todo lugar va al final de exactamente, cuentas, ¿no? pero aquí tienes que estarle jugando para que cada uno se pueda sentir a gusto tanto con la química, con el movimiento y con la luz. Y sobre todo también checar de forma correcta el acomodo de corales, ¿verdad? Porque Claro. aquí pues obviamente predomina los SPS, tiene pura acros, necesitan iluminación fuerte, ventilación fuerte, por así llamarlo. Sin embargo, a diferencia de estos que son un poquito más, que les gusta el flujo pues más tenue para que tengan este movimiento coquetón, las de acá que de plano pueden estar con o sin movimiento y se va a dar de forma, por ejemplo, una acrópora no podría sobrevivir en ese lugar, o sí se podría más. Así como está ahí, Ajá, no. sí, correcto. Tendría que ponerle más flujo y tendría que ponerle un poquito más de luz porque ahí tiene menos intensidad de luz. Y eso es lo que conviene es luz. Exactamente. Entonces también hay que, como recomendación, pues hacer los juegos de acomodo como usted mencionaba. Claro. Pues Una de vean. las formas como lo pueden ver es echarle comida en hojuela. Ok. Lo ponen y ahí se va a ver cómo se va distribuyendo toda la hojuela y ahí van viendo cómo se dan los flujos de cada bomba, cómo se dispersa el alimento. Si el alimento se va para todos lados, quiere decir que el flujo está bien. Ok, ese es también. Bueno, es otro tip que. Porque muchos dicen apaga tu circulación. Pero pues como usted dice, dejamos de ver los puntos muertos en los cuales tendríamos que poner ese tipo. Ahorita que habla de alimento, Master, ¿cada cuándo usted alimenta a sus corales? Si es que lo hace, ¿y qué es lo que usted ocupa? Los corales no los alimento. Ok. Ellos prácticamente se van a alimentar de la caca del pez. Ok. Y como aquí hay muchísimo pez, pues entonces no requieren que les dé otra cosa extra. Ok. Eso es importante también, por eso es que menciono que deben de tener muchos peces, porque así se ahorran estar comprando las marcas comerciales de alimento. Digo, qué mejor que el alimento sea de los peces y que tengan pez y que se vea vistoso, a tener poquito y que le tengan que estar alimentando porque los nutrientes los tienen bajos, porque no hay peces, y tenerles que estar alimentando con las marcas comerciales. Entonces, pues mejor tener pez y que se alimenten de ahí. La coloración tampoco ocupa nada, o sea, un producto fuera de, a lo mejor el alimento del pez, para tenerlos así, o ahí sí ocupa alguna otra cosa. No, o sea, bueno, sí y no. Si tienes un sistema con gran cantidad, lo vemos al repetir, de pez, y el pez los alimenta con el desecho, pues no vas a necesitar nada porque tanto la luz, la química y todo lo demás le van a dar la estabilidad y el color. Pero si ven, hay muchas personas que aditan o alimentan al coral. Eso es porque tienen tanques con un sistema ultra bajo de nutrientes. Si ven, la gran mayoría que tiene acróporas tienen 2 o 3 peces, ¿no? Las acróporas así grandotas y bonitas de color. Sí. Y eso es porque tienen 2 o 3 peces. ¿Qué pasa ahí? Que como hay mucha carga, muy poca carga de nutrientes, el coral pierde zooxantela, se queda con poquita zooxantela y expresa su color, digamos, natural de él. Es el color que se va a ver y eso es lo que le dicen que son los colores apastelados. Ok. Casi siempre los ven en los tanques de Zeobit o en algunos de Aquaforest. Esos tanques que tienen poquitos peces, pues tienen una carga muy baja de nutrientes. Entonces, para tratar de nivelar que esos corales no se vayan a morir de hambre, pues entonces sí hay que alimentarlos con los productos que pues ya conocen. Hay de muchos y variados. El que sea les pueden dar, nada más el chiste es alimentarlos. Y ahí también no olvidar los aminoácidos, porque son parte elemental
de la comida, digamos, de los corales. Aquí pues se van tanto en las hojuelas de los peces como en la caca de los peces, ahí vaya todo, entonces no es necesario editarles nada. Perfecto. Ya nada más aquí lo que mencioné el máster. Pues le digo, literalmente ya nos dio una cátedra, máster. Algo más que haga falta para tener un acuario exitoso, ya ni sé ni qué preguntarle porque todo me lo está... Más bien usted solito está haciendo las preguntas para la pandilla. Y eso se lo agradecemos, créame, porque yo creía que sabía y pues ya me dejó en ridículo total. ¿No? Bueno, otra de las cosas, hablando de que quedó un punto ahí de la radión y de las marcas, de las lámparas comerciales, no son malas, o sea, sí hacen su trabajo, son buenas. El resultado puede ser el mismo si tú armas una lámpara. La diferencia es de la radión y, por ejemplo, de mi lámpara, pues es la tecnología. Correcto. Obviamente ahí vamos a pagar el efecto amanecer, el efecto atardecer, ese luz de luna, ajá, luz de eso, luna, ¿no? que vaya cambiando la intensidad, le cambias la configuración del color. Entonces prácticamente eso es lo que pagas con una lámpara comercial. Pero repito, la química es lo primero y secundario sería la iluminación. La pueden hacer ustedes siempre y cuando respetando los requerimientos de luz de los corales. Ya en forma general, pues ya saben, las acróporas necesitan mucha luz, los LPS más o menos y los blandos no tanto, entonces solamente respetando eso. Ya también habrán visto otros casos de que las acróporas también se tendrían que acomodar dependiendo del par que necesitan o dependiendo del requerimiento para la fotosíntesis de la luz que ellos necesitan. Ahí pues yo podría, no sé, no compartir esa postura. Cuando medimos la luz del sol o cuando la miden, el par que emite el sol es demasiado alto. Comparado con nuestras lamparitas, pues no le vamos a llegar nunca a lo que emite el sol. Correcto. La mayoría de los arrecifes o de las acróporas están en un rango entre 5 y 10 metros de profundidad. A esa profundidad el par es demasiado alto y nunca lo vamos a lograr con las lámparas que tenemos. Entonces, realmente el estarle midiendo el par para mí está de sobra. Prácticamente nada más con tener una buena luz, los corales se van a dar. Perfecto. Pues así está. ¿Qué más tenemos que saber? Cuéntenos todo, queremos saberlo todo. Bueno, otra parte importante para ver la estabilidad de un acuario. Muchos tienen como ya conocimiento empírico y transmitido por acuaristas que una de las claves es tener el alga calcárea. Entonces, cuando ya tienen esa alga, ya creen que ya el tanque está listo para poder meter SPS. Okay. Ajá. Realmente pues yo he investigado y no hay ninguna base científica que nos mencione de que el alga, sea un punto de partida para poder meter esos corales de más cuidado o mayor requerimiento. Okay. Lo que sí está descrito es algo que se llama bioturbación y bioirrigación. Está difícil verlo aquí por el alga, pero ustedes van a ver en sus tanques estos como tunelcitos que se empiezan a hacer en la arena. Ajá. Esos túneles son lo que se le llama la bioturbación, que es lo que turba o erosiona, digamos, la arena, y la irrigación es lo que hace que se penetren esos tunelcitos. Okay. En estos tunelcitos viven fauna o biodiversidad, como son los gusanos espagueti. Pero lo importante es que todos estos túneles, que no nada más se forman aquí, también se forman en las bases de las rocas. Seguramente cuando sacan alguna roca, ven como tienen pegados como varios moluscos, digamos, en las bases, como si fueran los mismos gusanos espaguetis que se pegan en las bases de las rocas. Sí lo han visto, supongo, cuando sacan las rocas. Eso ya está indicando que es la bioturbación y la irrigación. Pues esos túneles que se forman tanto aquí como en la roca, ahí prospera la bacteria anaeróbica. Sabemos que la bacteria anaeróbica tiene un papel fundamental en el ciclo del nitrógeno para poder procesar
desde el amoníaco hasta que se produzca gas nitrógeno y se libere. Entonces, una de las partes para saber que ese acuario ya está estable es poder ver esas partes de bioturbación y bioirrigación en la arena. Como aquí se alcanza a ver tantito ahí, ese pequeño huequito de burbujas hasta abajo o huecos de arena, ahí es donde se forma esa bacteria anaeróbica. Entonces es importante ese paso para saber que el acuario ya está listo o ya está maduro, digámosle así le dicen. Ya Ujú. está maduro, ya se pueden meter corales de más alto requerimiento. Perfecto. Nuevamente les dejamos ahora sí con una toma expandida y la verdad es que ni cabe tampoco de esta chulada de acuario.
Vean nada más el esqueleto, pandilla, de esta preciosa tridacna. No crean que es adorno. Esto estaba en el acuario, ¿correcto, Master? Sí. ¿Cuánto tiempo la tuvo con 6 años, vida? 6 años. ¿Y por qué pereció, Master? Por es una estupidez. Se le cayó ¿verdad? Sí, se le cayó la roca de los torches encima. Pero vean nada más esto, pandilla. Imagínensela en el acuario. Adelante, adelante. Vean nada más. Chulada. ¿Y no lloró, Master, cuando se le murió? No. Me aguanté. Usted es fuerte. Sí, pues sí. Vean nada más. ¿Va a ser una maceta? Ajá. Va a ser una maceta. Vean, pandilla, esta inmensidad. Aproximadamente cuánto abarcaba de su acuario. Todo el hueco que está ahí, en vez de las gonios, estaba ella ahí adentro. Vean, Pero ¿no? ya chocaba, ya no abría, por eso la bajé para allá y fue cuando se le cayó la roca. Pues como vieron, pandilla, literalmente fue una cátedra de acuarismo para máster, para chicos grandes, para todo tipo de personas. Obviamente esta es otra opinión más de las miles de millones que hay alrededor del mundo. Pero pues bueno, siempre se lo hemos dicho, pandilla Ripsider les va a dar consejos con bases, con ejemplos, con cosas palpables y pues obviamente no las digo yo, las dice la persona. Siempre les hemos dicho, aquí se les va a tratar de apoyar. Lo que yo sepa adelante, pero si no lo sé, miren, aquí están los máster. Pero agradecerle la cátedra que nos dio, el habernos permitido entrar a su hogar. Entonces no queda más que agradecer nuevamente al Master Maximus. Y pues, esto es Pandilla Ripsider. Nos vemos en una nueva misión, pandilla. Yo soy Tren. Y los dejamos con una última toma de esta chulada. Muchas gracias, mi querido Maximus. Nos vemos en la próxima. Bye.